Tercero, la reencarnación. Según Wikipedia, cuyos apartes reproducimos en cursiva y entre comillas, la reencarnación es la creencia consistente en que una esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material no solo una vez, sino varias veces. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en las religiones egipcia, griega, hinduista, budista y romana. Está presente en la mayoría de religiones orientales como hinduismo, budismo, taoísmo y también en las religiones no adulteradas africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas, cristianismo, judaísmo e islam. Las sectas cristianas son prácticamente las únicas que no la contemplan, pero han permanecido bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. La reencarnación clásica o convencional, aunque ha estado implícitamente incluida dentro de los modelos de todas las religiones, excepto la cristiana, incluyendo en ella a la católica, nunca ha podido aportar argumentos integrales, vertebrados y racionalmente convincentes de su existencia. Por ello, la posición no reencarnacionista del cristianismo se ha facilitado durante casi 18 siglos para influir grandemente en la cultura occidental que tiende a globalizarse. (3.1) Consideraciones preliminares de inteligencia espiritual sobre su concepto sobre la reencarnación, llamado reciclaje encarnatorio, explicado en el capítulo 4 del presente bloque teórico. Para inteligencia espiritual, un concepto renovado de la encarnación será demostrado más adelante con metodología científica, a través de hechos fácticos, unificando y perfeccionando anteriores definiciones. Para tener un referente ético universal que llene un gran vacío en el conocimiento del proceso en el más allá, inteligencia espiritual propone rectificar la creencia reencarnacionista, aportando racionalmente, no con falaces racionalizaciones, argumentos convincentes, científicamente soportados, con el noble fin de explicar la posibilidad real de que las estructuras básicas de conciencia de la mente espiritual, que no alcanzan en un solo ciclo encarnatorio a perfeccionarse, puedan llegar a su meta ulterior de llegar a ser parte del receptor universal que le dará a la humanidad el verdadero sentido a su existencia. Meta ulterior ya explicada en el bloque teórico del libro primero, lo que han sido complementados por los bloques teóricos segundo y tercero de los respectivos libros de esta colección. 3.1.1
introducción del genoma evolutivo como base fundamental del desarrollo de nuevos ciclos de vida. En mi análisis crítico tercero G.45 del libro tercero, se explica que el fundamento general del inconsciente, término adoptado por inteligencia espiritual, del fundamento inconsciente dado por Ken Wilber a partir del fundamento de Roger Washburn, ambos de la psicología transpersonal, que aportado el 50-50 por el genoma evolutivo de los progenitores, el fundamento es la esencia espiritual o genoma evolutivo que dará origen al simbre de un nuevo ser. El genoma evolutivo está explicado en el numeral 4.3 cuarto de este bloque teórico, el cual, como se explica más adelante en el numeral 4.9 del presente bloque teórico, en menos de la tercera parte de los casos, según la decisión de los arquitectos divinos, puede ser simbiotizado por fusión con un precursor espiritual que sería el equivalente al término fundamento arcaico de Wilber. (3.1.2) El porcentaje de la población que proviene de un reciclaje encarnatorio con precursor espiritual. Como se verá en el ya citado numeral 4.9, la tasa efectiva de crecimiento de una población biológica de cada especie dada y la duración individual promedio de su expectativa de vida determinan lo que inteligencia espiritual denomina el porcentaje de reciclaje encarnatorio, que es el porcentaje que resulta al dividir el valor A entre el valor B, siendo A el número estimado total de individuos fallecidos en cada generación, desde que apareció la especie hasta el momento dado de la medición, y B, la población total de individuos biológicamente vivos en un mismo momento dado. Un principal error en la creencia de la reencarnación es que implícitamente se ha venido asumiendo a través de los 200.000 años de existencia de la especie humana como Homo sapiens, que este porcentaje de reciclaje ha sido siempre del 100%, lo que equivale a decir que cada ser humano ha tenido vidas anteriores. El error se extiende a decir que todos los seres en cada especie tienen un precursor espiritual. Inteligencia espiritual demostrará en el mencionado punto 4.9 de este bloque teórico que en una población humana en cualquier momento dado, el porcentaje de reciclaje encarnatorio o de seres reencarnados o con precursor espiritual puede probablemente ser de menos de la tercera parte de los seres vivos en un momento dado. Así se habría presentado en el pasado, incluso actualmente, el caso de que la mayoría de los seres biológicamente vivos no tienen precursor espiritual, que no contiene, como lo indica la definición de Wikipedia, indeterminadamente, mente o alma
conciencia o energía que provenga de una vida anterior de su misma especie reencarnado en él. Bajo la anterior perspectiva, habría un número determinado de seres vivos biológicamente sin precursor espiritual. También hay que considerar que, además de esa tercera parte, habrá seres con un precursor proveniente de la integración simbiótica sinérgica de componentes simbióticos, de estructuras básicas de conciencia, de precursores en ascenso evolutivo de especies inferiores, cuyas estructuras básicas de conciencia alcanzaron el grado evolutivo de perfección para ello. Por último, ha habido y hay casos en que ni siquiera el número de seres con estos precursores ha sido y es suficiente para todos los humanos vivos en cualquier momento dado de la historia. Por ello, Inteligencia Espiritual propone en el numeral 4.3 de este bloque teórico que el cuarto genoma holístico, el denominado genoma evolutivo, tiene, en aplicación del principio holográfico, la autonomía de construir, por propiedades de fractalidad holográfica de sus componentes constituyentes, el simbre de un nuevo ser durante la formación fetal, el cual sería, en términos de inteligencia espiritual, el fundamento general del inconsciente, que se puede fusionar con un precursor espiritual, en los casos que lo hubiera. Este precursor sería equivalente al fundamento arcaico propuesto por Wilber. 3.1.3 La desencarnación y la encarnación, según inteligencia espiritual. La idea no es que un precursor espiritual se fusione al espíritu de un embrión material, como si tal fenómeno sea posible sin justificación convincente. En la propuesta de inteligencia espiritual, las estructuras básicas de conciencia del precursor y de las que se desarrollan en el nuevo ser a partir del genoma evolutivo se fusionen simbiótica, sinérgica, fractal y holodinámicamente, según el designio de los arquitectos divinos y de acuerdo con su respectivo diseño preencarnatorio, como se explica bajo los principios mentales explicados en el numeral 4.1.1 del bloque teórico del libro tercero de esta colección y los numerales 4.7 y 4.8 del presente bloque teórico. Se recuerda que en el capítulo cuarto del bloque teórico del libro tercero de esta colección se explica cómo es que cada cuerpo material contiene en sus moléculas sus respectivas mentes cuánticas, y si está compuesto de células, el cuerpo de cada célula contiene su respectiva mente biológica, y que todo el cuerpo multimolecular y o multicelular contiene en su espíritu 4 submentes: cuántica, biológica, psicológica y evolutiva. El precursor espiritual de un humano fallecido reencarna para formar hasta la tercera parte de la población en un momento dado.
Aclaración necesaria para no confundir al lector ni darle la idea de que inteligencia espiritual se adhiere plenamente a las doctrinas convencionales de la reencarnación. Hay otras precisiones más que veremos después. Inteligencia espiritual ha estimado conveniente llamar a este proceso el reciclaje encarnatorio de un precursor espiritual y no reencarnación, que ya este último es un concepto arcaico y superficialmente concebido y muy mal difundido, que contiene muchas imprecisiones, deja grandes interrogantes y presenta algunas falacias, pero sí usará, cuando sea necesario, la expresión el espíritu que reencarna o el precursor que reencarna. Es de necesidad aclarar que este proceso simbiótico nunca es involutivo, es decir, que nunca puede pasar de una especie superior en grado evolutivo a ocupar el cuerpo físico de una especie inferior, como lo sostienen las creencias sin fundamento de algunas religiones orientales. Es decir, que un precursor nunca podría seguir su perfeccionamiento mental si tuviera que reciclar encarnado en el cuerpo de una especie inferior. Una analogía sería que a ningún estudiante que reprueba el año de un programa académico lo pasan a repetir el año anterior, ni mucho menos al programa anterior, tan solo repite el año que reprobó. En el caso del reino mineral existen dos tipos de procesos. A. De desencarnación, donde en los seres biológicos la mente espiritual de cuerpos con sus respectivos sistemas, órganos, tejidos y células se descomponen hasta llegar al nivel molecular. Sus correspondientes subniveles mentales, psicológico y evolutivo procesan el respectivo desescalamiento. En el reino mineral, la mente espiritual de moléculas complejas, mayormente orgánicas, se pueden descomponer en moléculas simples, separándose en mentes moleculares unitarias y perdiendo la sinergia del valor agregado que tenían las mentes subcuánticas de las unidades moleculares componentes. Los correspondientes subniveles mentales, psicológico y evolutivo procesan el respectivo desescalamiento. Los niveles y subniveles mentales están explicados en el capítulo 4 de la mente, en el bloque teórico del libro 3 de esta colección. Las partículas elementales de las estructuras básicas de conciencia cuánticas, llamadas purones, que hacían posible la sinergia, quedan libres para volver a formar sinergia como componentes de nuevos ciclos moleculares complejos. B. De encarnación, donde las mentes de moléculas simples, por acción conjunta de los 4 principios mentales propuestos por inteligencia espiritual, simbiotismo, sinergia, fractalidad y holomovimiento, dan origen a la compleja mente espiritual de moléculas compuestas, especialmente orgánicas,
incluso formar seres biológicos a partir del genoma evolutivo propuesto por inteligencia espiritual. En el caso de que la encarnación llegara a desarrollar sinergia hasta ascender evolutivamente al nivel biológico, implica el desarrollo de la capacidad de autorréplica como base del ascenso evolutivo a la existencia de mente biológica, que a su vez escala su complejidad a niveles celular, tisular, orgánica y sistémica, tanto a niveles genéticos, anatómicos, fisiológicos, metabólicos y anabólicos y reproductivos. En todos los casos, el desarrollo de los correspondientes subniveles mentales, psicológico y evolutivo procesan el respectivo escalamiento, lo cual requiere la aplicación de los 4 genomas holísticos explicados en los numerales bajo 4.3 de este bloque teórico. El genoma electroquímico del ADN, el genoma periespiritual, el genoma psicológico del ego y el genoma evolutivo del simbre, para conformar el concepto integral de 4 genomas holísticos, donde la ciencia oficial, en su reduccionismo materialista, solo reconoce al genoma del ADN. Este desarrollo de los otros 3 genomas holísticos que propone inteligencia espiritual es paralelo al desarrollo del genoma biológico, químico, genético del ADN en el embrión del mismo ser. (3.2) Términos dados para los conceptos convencionales de reencarnación. Teniendo presente lo expresado en los numerales bajo 3.1, invito al lector a seguir revisando el concepto convencional de la reencarnación dado en las siguientes citas de Wikipedia y otras fuentes de la red virtual. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos. Metempsicosis, que viene del término griego meta, después sucesivo, y psique, espíritu, alma. Transmigración, migrar a través. Reencarnación, volver a encarnar. Renacimiento, volver a nacer. Recorporación, volver a corporificarse, volver a un cuerpo. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la Tierra hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. El mismo fenómeno, pero sin la creencia en un alma o espíritu. Metensomatosis viene de meta, después sucesivo, y soma, cuerpo. Palingenesia o palingenesis procede de palin, de nuevo, y génesis, nacer, principio.